Bueno, eh, buenas noches. Espero que se me oiga y se me entienda. Eh, Primero que nada, quiero pedirles una disculpa por no haber podido presentarme a la clase de manera, pues, y presentarles, pues, este artículo en vivo, ¿no? Eh, Afortunadamente, el profesor me dio esta oportunidad de compartirles una grabación del artículo y bueno, es lo que voy a hacer. Primero que nada, el artículo que me tocó compartirles, bueno, presentarles es bueno, se titula Photogrammetry, a useful tool for three-dimensional morphometric data analysis of small mammals, por Frances Muñoz Muñoz, Mirsha Quinto Sánchez y Rolando González José. Eh, Primero que nada, ellos empiezan su introducción explicándonos qué es la morfometría, que básicamente se encarga de cuantificar la forma y nos explican que históricamente se ha basado en análisis multivariados de datos lineales. Esto fue hasta que durante la década de los 80s, 90 se desarrollaron herramientas para el análisis de los landmarks, lo que cambia la interpretación y el análisis de la forma, dando pie a lo que hoy conocemos como morfometría geométrica. Y bueno, eh, el uso del Internet y la tecnología posteriormente popularizó el escaneo digital y con el tiempo estas técnicas de escaneo digital se convirtieron en herramientas básicas para la morfometría. El- Lamentablemente, muchos de los estudios que se hacen sobre morfometría geométrica están enfocados en imágenes 2D porque muchas de las estructuras de los animales o estructuras biológicas como por ejemplo alas, pues justamente son 2D y no se le da tanta importancia a esa tercera dimensión, más que nada porque no entra dentro de los objetivos de los estudios. Y bueno, finalmente los autores nos presentan la fotogrametría como una herramienta innovadora y de menor costo para la creación de modelos 3D y el análisis de landmarks en 3D. Básicamente, ¿qué es la fotogrametría? Es la creación de modelos 3D a través de o con base en imágenes 2D, que son fotografías, y con la ayuda de un software de fotogrametría, ¿no? Y bueno, obviamente esto se considera de menor costo debido a que pues normalmente un escaneo digital pues es caro. No podría decirle los costos ahora, pero pues comparado con la idea de solo, bueno, de tener modelos 3D a través de imágenes que puedes tomar actualmente, por ejemplo, solo con tu teléfono celular, pues es la diferencia de costos es grandísima, ¿no? Entonces, posterior a esto, los autores nos presentan su objetivo, que para ellos es comprobar la conveniencia del uso de herramientas de fotogrametría para obtener landmarks 3D en estructuras biológicas. Ellos lo están enfocando específicamente en mamíferos pequeños, debido a que el análisis de estructuras óseas, en este caso, en organismos de tamaño pequeño, pues resulta muy caro a la hora de hacerlo en escaneos digitales convencionales, debido a que necesitas una definición de las imágenes muy alta, lo cual pues conlleva a costos altos de bueno, de estas imágenes, ¿no? Y bueno, ellos van a utilizar a un pariente del ratón europeo, Mus musculus domesticus, como modelo para los mamíferos pequeños. Posteriormente nos explican cómo lo hicieron. Primero que nada, eligieron la muestra, que básicamente fueron 10 adultos, 5 hembras y 5 machos de esta especie de ratón, bueno, subespecie de ratón, que fueron capturados entre el 2000, bueno, sí, entre el 2000 y 2001. Todo esto en la misma población salvaje.
Básicamente aquí lo que hicieron fue seleccionarlos de una muestra mucho más grande que estaba, bueno, que está en el Departamento de Biología Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y básicamente a partir de aquí se refieren a los, bueno, en los resultados van a aparecer los animales con el código con el que están registrados en la Universidad de Barcelona, para que si alguien está interesado pueda buscarlos. Em, Después de esto fue la calibración del equipo. Lo que hicieron ellos fue utilizar un em, software de análisis de estas imágenes que se llama Photomodeler, que, bueno, ellos dicen que es un software con licencia de por vida, que en su momento estaba en $1,145, pero yo revisé los precios ahorita y no encontré específicamente ese plan. Encontré unos más baratos en $998 y otros más caros hasta de $2,000, un poquito más. Entonces, pues los precios han cambiado desde la publicación de este artículo, que fue el 2014. Entonces, pues sí, básicamente lo que hicieron fue calibrar su equipo, que fue una cámara digital, Canon, que, bueno, con la que iban a tomar las fotografías de los cráneos de estos ratones. Y pues se calibró en base al instructivo que trae el mismo software integrado, ¿no? Entonces, básicamente se tomaron 12 fotografías de 4 por 4 centímetros, este, desde un trípode que estaba eh, uy, perdón. Sí, perdón. Estaba a 22 centímetros. O sea, la cámara estaba en un trípode a 22 centímetros de la mesa. Se tomaron estas 12 fotos de 4 por 4 centímetros, este, con la cámara montada en el trípode, un diafragma de F22 y a una cada 60 segundos. O sea, un disparador de una foto cada 60 segundos. Después de haber calibrado el equipo, se tomaron las fotografías con la misma configuración de cámara que para la calibración. Solo que en este caso se tomaron 8 fotografías por cráneo en diferentes ángulos, donde se rotaba en el ángulo anteroposterior. Entonces, cada vez que tomaba una foto, se rotaba un poco y hasta que pues rotaba completamente, se tomaron 8 fotografías en esos 8 ángulos diferentes. Este, Posterior a esto, bueno, de cada uno de los cráneos se obtuvieron sets bueno, grupos de 8 fotografías en 2 sesiones diferentes. O sea, básicamente se hicieron 2 duplicados de estas fotos, pero se hicieron en sesiones diferentes y fueron tomadas por la misma persona. Esto básicamente para comprobar el error de medición. Y bueno, cada set de fotografías 2D al se subió a este software y se creó un proyecto para cada uno de los organismos. Bueno, pues sí, para cada uno de los organismos. Y esto nos quedó bueno, después de eso, dentro del mismo software se colocaron las landmarks de cada organismo, lo que les dejó con 44 landmarks anatómicas diferentes que estaban en cada cráneo. Estas landmarks las podemos ver en esta figura, que justamente son landmarks y distancias entre landmarks en el cráneo de estos ratones. Entonces, pues aquí podemos ver desde la 1 hasta la 44, si no mal recuerdo. La 1 está del lado
pues frontal del cráneo del ratón y la 44 está del lado este, posterior del cráneo del ratón. Y bueno, pues después de esto se hicieron medidas con el calibrador, con calibradores pues físicos para poder comparar la validez de los datos entre landmarks. O sea, justamente estas medidas entre landmarks que podemos ver aquí se tomaron tanto digitalmente como en físico con calibradores pues manuales. Esto pues para ver qué tan diferentes eran al momento de analizar los datos, ¿no? Y si había errores al momento de convertir las imágenes en los modelos 3D. Posteriormente se llevó a cabo un escalado. Este escalado fue, pues justamente, eh, básicamente comparar el tamaño, bueno, para comparar el tamaño de los modelos 3D con los objetos 3D en la vida real. Entonces, justamente, pues solamente se hizo un escalado, se tomó una distancia en en la vida real y esa misma distancia se pasó al software para, pues tener la escala de cada uno de estos, modelos. Eh, Posterior a esto, se llevó el análisis estadísticos, se llevaron análisis estadísticos y errores bueno, y el análisis de error de medición. Primero que nada, se hicieron, se calculó el centroide de tamaño. O sea, primero que nada, se analizó el tamaño y la forma de manera separada para tener mejor control sobre los datos. Posterior a esto, se calculó el centroide de tamaño, que básicamente es la raíz cuadrada de la suma de las distancias cuadradas entre cada landmark, ¿no? Entonces, con este landmark se realizó, bueno, con este centroide de tamaño, se realizaron varias cosas. Primero que nada, se realizó una ANOVA simple para cada componente primero de la forma. Después de eso, se hizo una ANOVA anidada, debido a que, bueno, para el análisis de objetos, bueno, generalmente los objetos con simetría son analizados con ANOVAs de dos, sí, ANOVAs de dos factores. Y en este caso, a pesar de que los cráneos son también estructuras simétricas, eh, pues ellos decidieron utilizar mejor una ANOVA anidada para para poder calcular justamente, bueno, para poder hacer este análisis del centroide de tamaño. Posterior a eso, se hizo una ANOVA de Procrustes. Esta ANOVA, con los datos que se hizo, fue con los datos relacionados con, perdón, tuve un segundo tuve que alejarme un segundo de la presentación, disculpen. Bueno, estaba en el ANOVA de Procrustes. El ANOVA de Procrustes lo utilizaron como básicamente funciona de la misma forma que una ANOVA de dos factores, pero fue desarrollado específicamente para el estudio de la forma. Entonces, la ANOVA normal y la ANOVA anidada se usaron para el tamaño y la ANOVA de Procrustes fue hecha bueno, se hizo para análisis de la forma. Esto, así lo hicieron ellos. Y bueno, posteriormente realizaron un PCA para tener de manera gráfica la forma en la que se agrupaban las copias de ajá, las copias de cada individuo, o sea, porque por cada una de por cada uno de los individuos se utilizaron tres copias, o sea, tres sets de copias, y el PCA lo hicieron básicamente para poder ver si
había más relación entre esas copias o había más relación entre los diferentes individuos. Y bueno, eh, después de eso hicieron una correlación de Pearson para las distancias entre landmarks tomadas por, bueno, en físico y las que la tomaron en el software. Y finalmente, después de hacer esa correlación de Pearson, también le hicieron una ANOVA anidada a a esos datos. Eh, Ay, perdón. Y bueno, los resultados primero nos presentan esta tabla que es básicamente, bueno, esta dice tabla 2 porque la tabla uno en el artículo nos la presentan que, bueno, es básicamente el listado de los landmarks anatómicos que se colocaron en el software, pero no me pareció importante compartírselos si ustedes están interesados en. Básicamente, todos estos landmarks que aparecen en esta imagen nos los listan en los 44. Y también ¿cómo se dice? Las distancias entre landmarks. Bueno, primero que nada nos presentan esta tabla de resultados, que es la tabla resultante de la primera nova que hicieron, que es del largo del cráneo y estadísticos descriptivos del centroide de tamaño. Básicamente lo que nos dice aquí es que para empezar, utilizaron el largo del cráneo, que el largo del cráneo, si lo ven en esta figura, está representado es la distancia uno entre el 1 y el 30 que es este. O sea, básicamente de aquí hasta acá, o sea, el largo del cráneo. Y bueno, primero que nada, esta tabla nos muestra los especímenes del lado izquierdo. Aquí están lo que les decía, los números de identificación que tienen en la colección de la Universidad de Madrid. Luego nos ponen el tamaño que resultó de justamente el largo del cráneo, la media, el mínimo y el máximo de los descriptivos del centroide, eh, la desviación estándar y el error estándar. Posteriormente nos ponen las tablas de resultado de las otras ANOVAs. Esta es de la ANOVA anidada del centroide de tamaño. Aquí básicamente lo importante es ver que justamente esta ANOVA nos muestra que hay más importancia es que no sé si están viendo o sea, si tengo el apuntador, la verdad. Pero bueno, del lado izquierdo hasta arriba viene el efecto, que es entre individuos, entre sets de fotos y entre réplicas. Básicamente aquí lo que les interesaba era que la variación entre individuos fuera mayor a la variación entre sets de fotos dentro del mismo individuo. ¿Por qué? Porque si la variación era mayor entre sets de fotos, significaba que pues justamente iba a haber más variación, o sea, la variación iba a estar relacionada a cómo se tomaron las fotos y no como tal al individuo o a la forma o al tamaño del individuo, ¿no? Bueno, en este caso es al centroide de tamaño, entonces justamente pues esto era lo que querían revisar. Luego, la tabla 4 son los resultados de la nova de Procrustes, de nuevo del centroide de tamaño, y aquí justamente el individuo nos vuelve a aparecer como pues básicamente la mayor y también aquí nos aparece como o sea, un número importante la relación individuo lado y la relación de réplica. Pero nos sigue apareciendo el set de fotos como pues de las más de las pues menos importantes junto con el lado. Posteriormente nos muestran esta figura que es el PCA de los componentes principales en el componente simétrico de la forma. Básicamente aquí nos muestran cada uno de los puntos es
es una réplica de individuo y lo que está alrededor de ellos, bueno, estas líneas que forman polígonos, en el artículo lo mencionan como em, convex hull, que es como envoltura convexa o algo así, no recuerdo bien el término en español, pero básicamente la descripción que yo encontré es que es como no es circunferencia, como el perímetro que comparten ciertos puntos en un plano. Básicamente, en donde lo leí, la descripción, como para que se lo imaginaran, era que como si tú tuvieras cuatro o cinco palitos en una mesa y tú pusieras una liga alrededor de ellos y pues la forma en la que se arregla esa liga con la mínima distancia entre ellos, eso es como el convex hull, o sea, como la forma en la que se arregla eso alrededor de ellos. Y pues básicamente aquí podemos ver, ay, disculpen, los 10 individuos, o sea, cada uno de estos puntitos, como les digo, es una de las réplicas, bueno, de los sets de fotos. Y pues aquí tenemos uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10, o sea, que son los 10 individuos que teníamos al inicio. Es decir, que pues sí, sí se agrupan eh, más entre los grupos de fotografías que entre individuos. Posteriormente nos presentan también esta figura, que es la comparación de las distancias entre landmarks obtenidas con el calibrador y con el software. Y pues aquí cada uno de los puntos que nos muestran en esta recta son los puntos que quedaron en el mismo lugar, básicamente. Entonces, pues sí, o sea, ellos nos dicen que básicamente en todos los puntos, bueno, en todas las medidas interlandmark que midieron, pues sí hay pues básicamente muy bien, están muy bien, muy cerca de ser iguales, básicamente, excepto, si no mal recuerdo, es este pequeño de aquí, que, insisto, no sé si están viendo mi puntero, pero espero que sí, porque aquí están justamente los resultados de la nova nidada de la distancia entre landmarks, y pues justamente aquí vienen las 5 distancias entre landmarks que ellos usaron, y pues básicamente en todas están muy cercanas y justamente la mayoría de la diferencia pues está relacionado a los individuos, excepto en la 31 34 en la distancia entre el punto 31 y 34. Posteriormente nos explican que esto pudo haber sido debido a que al momento de medir pues tuvieron como un error al momento de medir, ¿no? Entonces, pues o sea, esa es la forma en la que ellos lo explican, sería cosa de básicamente volverlo a medir o de medirlo de alguna otra forma, porque pues vemos que aquí en todas, pues el valor está más tirado hacia las réplicas o los individuos y pues hacia las réplicas, este, excepto en esta justamente que pues es mayor. eh, en comparación a las réplicas, ¿no? O sea, en todas es mayor la réplica y menor el instrumento. Pero bueno, eh, ellos en su discusión mencionan que, pues, este software específicamente los llevó a una construcción exitosa de modelos 3D. Miren, yo no encontré los modelos 3D. No sé si vengan en algún lugar del artículo o en algún lugar o sea, si puedas, acceder a ellos de alguna manera. Yo no encontré la forma, pero bueno, ellos dicen que los modelos 3D salieron bien, entonces que el software funciona bien. Eh, Posteriormente dijeron que el error de medición es pequeño en comparación, pues justamente, esto relacionado en comparación a la diferencia, o sea, básicamente la variación dentro de las ANOVAs, pues se explica de una mejor manera por los individuos que por la diferencia entre mediciones, ¿no? Luego nos dicen que la mayor variación es por espécimen, o bueno, por individuo, que por procesamiento de imagen. Eh,
Esto básicamente se refiere a que, pues justamente lo que querían, que espera, disculpen un segundo. Disculpen, ya regresé. Bueno, lo que nos decían, el error de emisión es pequeño. Ah, ok, que hay mayor variación en espécimen que por procesamiento de imágenes. Esto lo sacan de el ANOVA, ajá, de la ANOVA, esta ANOVA, si no me recuerdo, espera. Ay, odio esto. Acá. De no, de esta ANOVA, de la ANOVA nidada. Básicamente, eh, justamente la variación viene más del individuo que del set de fotos, ¿no? Ay, bueno, ajá, el set de fotos relacionado a procesamiento de imagen. Y luego la mayor variación, que es por asimetría fluctuante, que por set de fotos, este se refiere a los resultados de esta tabla de la ANOVA de Procrustes del centroide de tamaño. En este caso, eh, la relación entre individuos y el lado, que es esta de aquí, que es la segunda más alta dentro bueno, dentro de este valor, eh, pues básicamente nos indica que pues la variación entre individuos es mayor a esto, a esta relación entre individuo y lado, pero básicamente esto nos dice que sí hay cierta variación por la simetría de cada uno de los individuos. Y bueno, eso básicamente. Posteriormente, los resultados de los PCA nos muestran que hay una mayor similitud entre réplicas del mismo individuo que entre individuos. Pues básicamente lo que ya les había explicado, que pues los puntos representan aquí las réplicas de cada individuo y el hecho de que se agrupen dependiendo, pues, o sea, justamente no se estén sobrelapando con otros o no haya problemas en la forma en la que se ajusta bueno, este perímetro alrededor de ellos, pues nos ayuda pues a entender que pues sí hay más mayor similitud entre las réplicas del mismo individuo que entre las réplicas bueno, que entre individuos, básicamente. Luego, el error de la medida del proceso de fotografía no es mayor al error al digitalizar. Esto está relacionado a esta ANOVA, no, disculpen, está relacionado a esta ANOVA, no recuerdo. Bueno, pero está relacionado a que, denme un segundo, a ver, lo voy a buscar. Eh, Bueno, básicamente lo que nos quiere decir esto es que el error, bueno, la variación es mayor al momento de digitalizar, o sea, en el proceso de digitalización, lo que significa que, pues justamente este error al momento de digitalizar podría afectar a las técnicas de fotogrametría, porque pues al momento de pasarlo de una foto, o bueno, de este proceso de fotografía a al software, pues sí podría cambiar ciertas cosas. No es tan importante, pero pues sí es algo que los autores pues comentan que hay que tener en cuenta. Bueno, después de esto, ellos concluyen, bueno, lo ponen a manera de conclusión, que los modelos 3D son representaciones útiles debido a que pues todas las ANOVAs que hicieron eh, los apoyan al decir que pues justamente estos modelos 3D que fueron utilizados, bueno, que fueron generados por este software, son confiables. O sea, puede que haya habido algunos problemas al momento de digitalizar o de medir antes o este tipo de cosas, pero que básicamente sí son modelos o representaciones útiles para el estudio de los landmarks, ¿no? Y justamente aquí nos mencionan el error sistemático en la distancia entre landmarks, que ya les había mencionado sobre esta tabla en la distancia interlandmark de 31 a 34, que básicamente lo que
lo que ellos dicen es que al momento de ellos medir bueno, esa distancia en vivo, eh, la forma en la que lo midieron era pues metiendo justamente este calibrador entre las dos piezas de hueso y pues midiéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de medirlo, ellos dicen que para no lastimar el hueso, lo hicieron con mucha suavidad. Entonces, es probable que pues tal vez no error, pero esa consideración que tuvieron de no lastimar los huesos haya sido lo que haya cambiado hasta cierto punto la medida, pero que pues es algo que se puede volver a hacer y que pues no habría mucho problema. Bueno, posteriormente dice que nos mencionan que estos resultados corroboran que la fotogrametría es una potencial herramienta para el estudio de animales salvajes, incluso de tamaños pequeños. También nos dicen que ya existen algunos otros artículos y estudios relacionados a esto y que pues sus resultados están muy en sintonía con lo que estas otras personas presentan. Y finalmente, a manera de conclusión ya final, nos dicen que pues esta herramienta abre la oportunidad de realizar estudios de morfometría geométrica en campos o bueno, de manera salvaje y esto nos permitirá estudiar animales en riesgo de extinción y ellos también vuelven a mencionar otro estudio, bueno, a otra autora que ya ha hecho estudios de morfometría geométrica utilizando estas herramientas en animales con riesgo de extinción o en peligro, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso. Gracias por escucharme, espero que todo se haya entendido, y si no, pues eh, yo les recomendaría que sí se dieran una vuelta para leer el artículo, porque es un artículo muy completo que pues sí resume de una manera muy buena el proceso de cómo es justamente utilizar una de estas técnicas y, y pues sí se los recomendaría. Este, y bueno, pues muchas gracias.